nombre es Montserrat Miranda, yo estoy a cargo del Ministerio Didascalía Internacional. Estamos enfocados en la parte de niños. Pero también estoy aquí encargada en Costa Rica, en la parte de LINC, como coordinadora. El director internacional es Nelson Pérez y él está en México. Entonces, estamos aquí trabajando en Costa Rica con la parte de los jóvenes, pero principalmente la parte de los niños. Vamos a tener un curso que se llama El Maestro y el Discípulo. Para los que han llevado el Maestro y el Discípulo para prepararse como maestros de niños, este curso es un poco ampliado porque es para todo tipo de líder, no solo de niños, sino de jóvenes y de adultos. Entonces, ese va a ser nuestro enfoque. Vamos a estar compartiendo pantallas y Rafita me colabora y me dice si estoy lista. Ya, está listo. Sí, vamos a ver. Ok, y acá lo que vamos a hacer es que tengamos papel, les había pedido papel, lápiz, lapicero, borrador y marcadores. Entonces, con eso vamos a hacer nuestro estudio. Algunos escriben con letra grande, otras mediana, otros pequeña. Entonces, su folleto va a depender de la forma en que ustedes escriban y cómo tomen apuntes. Así que vamos a iniciar con el maestro y el discípulo, y lo primero que podríamos poner en nuestras hojas a los que les gusta apuntar, porque hay personas a las que no les gusta apuntar y quieren oír, no hay problema. Sin embargo, sí les voy a enviar este material por el WhatsApp, así que todos lo vamos a tener. Por aquello que alguno se atrase y diga, uy, no copié. No, o sea, este material lo vamos a tener por el WhatsApp. Ok, vamos a entrar con conceptos generales en cuanto a este curso. Y los conceptos generales son qué es un maestro y qué es un discípulo en cuanto al griego, cómo entendían las personas en los tiempos de Jesucristo en cuanto a un maestro y en cuanto a un discípulo. Y eso debe quedar claro para nosotros porque quizá ahora estén cambiando los términos. Entonces, un maestro es un didáscalos, así se conocía, y él es un instructor, alguien que enseña. El que enseña es el que va a tener una información que dar a otra persona. Ahora, este didáscalos, algunos ahorita lo están llamando mentor, pero algunas personas están diciendo que mentor es diferente a maestro. Y algunas personas le llaman instructor o guía. Sin embargo, en el tiempo de Jesucristo no existía la palabra mentor, sino didáscalos. Y la persona decía, él es mi didáscalos. En el tiempo presente sería algo que debemos mantener. No sé por qué estamos usando otras palabras además de estas, como que nos gusta variar un poco la escritura a veces. Entonces se los dejo porque he visto algunos libros que dicen cómo ser un buen mentor, diferencias entre el mentor y el maestro, no sé, pero acá vamos a ver la palabra bíblica que es didáscalos. Viene del griego didao, y esa persona es una persona que aprende para enseñar. Ahora, esta persona didáscalos también en ese tiempo se le conocía como rabí. Ahora, había muchos didáscalos y había muchos rabí. El rabí tenía una característica, y es que cuando, digamos que yo quiero ir donde el rabí Arturo, si yo quiero ir donde el rabí Arturo, él es el que va a decir si me acepta o no me acepta como discípulo, como su alumno. No es que yo lo elijo y él me debe aceptar, sino que él verá si me acepta o no. Y el discípulo en el griego es un matetes. Esta palabra es griega, que significa aprendiz. Una persona que aprende, pero para ejecutar, para hacer. No es una persona que se llena de conocimiento, sino una persona que hace. Lo que aprende, lo hace. Entonces los rabíes o rabinos, en ese tiempo, cuando veían a una persona y le decía, yo quiero ser su discípulo, el rabí decía, yo no le veo este futuro para que sea mi discípulo, que aprenda lo que yo tengo y lo pueda impartir a otros. No veo yo que me pueda reproducir en esta persona. Y entonces había ahí pues requisitos para ver si esa persona podía ser parte o no de este rabí. En el tiempo de Jesucristo había muchos, no, Jesucristo no era el único rabí, había muchos.
pero él fue uno y es lo que vamos a ver. Entonces, esta clase de hoy no les conozco, no sé quiénes son, sé que venimos de diferentes países, diferentes contextos, diferentes denominaciones, diferentes culturas y todo eso Dios lo sabe. Pero ustedes y yo usamos la misma Biblia. Hoy vamos a estar usando Reina Valera 1960, pero si alguien tiene la nueva versión internacional o si tiene, no sé, la Biblia de los Hispanos o la de las Américas o cualquier Biblia que tenga, la palabra de Dios es una. Así que vamos a usar los mismos términos en la palabra de Dios. Y vamos a hacer a un lado, digamos, ese tipo de denominaciones, enseñanzas, formas, criterios, porque si no, no nos podemos concentrar. La palabra es la que nos va a unir. Entonces, ahorita vamos a entrar en materia y la idea es que nosotros con la palabra de Dios sepamos que Dios de antemano sabía en qué país íbamos a estar, cuál es la cultura con la que nos íbamos a desarrollar, pero aún así, Dios tiene un mismo mensaje para todos nosotros. Entonces, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17 al 22. Como no les conozco, voy a partir de cero. Mateo 4 del 17 al 22, el que quiere tiene su pasaje a mano. Y acá yo lo puse para leerlo, pero ustedes lo pueden tener a mano. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando voy leyendo quizá diga otra cosa, porque estoy ampliando el pasaje, ya sea por contexto, porque tal vez entramos en el versículo 17 y los versículos anteriores no los tenemos y no vimos el contexto, entonces yo quizá diga algunas palabras que tengan que ver con contexto o con sinónimos del pasaje o con referencias cruzadas, con otros pasajes que se refieren a este versículo. Entonces dice que comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese desde entonces significa que antes pasó algo y lo que pasó fue que Jesús se bautizó, pasó que Jesús fue tentado y luego él empezó a predicar. Y su mensaje es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y ahí se está convirtiendo en un rabí. Esta es su exposición. Esta es la forma en que él se da a conocer como maestro. Yo soy maestro del arrepentimiento, soy maestro de que el reino de los cielos se acerca. Y dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. No es que Jesús andaba paseando, él sabía lo que estaba haciendo, tenía un propósito. Ve a dos hermanos que ya sabía, porque los hizo desde antes de la fundación del mundo para que estuvieran ahí, ya él sabía la situación. Eran pescadores y les dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Hay una invitación del rabí. Y esta persona, cuando escuchan eso, están entendiendo que él es un rabí, que tiene algo que dar y les está invitando a formar parte de ese grupo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. También ahí estaba el papá de estos dos, que remendaban sus redes y los llamó. Eran otros pescadores, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ok, vamos a meternos un poquito en el pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo a estas personas? La participación es opcional, así que si quieren opinar ahí. Que lo sigan. Que le sigan. Ajá. O sea, que él quiere ser su maestro. Que él quiere ser su maestro, correcto. Y él es un maestro ¿de qué? De discípulos. Correcto, de hombres. ¿Y qué hicieron ellos cuando él les da la invitación? Dejaron todo y le siguieron. Correcto. Ahora, hay una situación. Ellos son los que deberían ir a Jesús y decirle, yo quiero ser tu discípulo. En este caso pasa lo contrario. Algo opuesto a lo que es un rabí. El rabí espera que llegue alguien y le diga, yo quiero ser tu discípulo. En este caso, él es el que hace la invitación. O sea que los ve aptos. Y nosotros vemos en la escritura que eso, pues muy aptos no eran. Pero sin embargo, Jesucristo los vio aptos. Ahora, ¿ellos qué estaban haciendo ahí?
pescando. Estaban pescando. Pescando. Correcto. Ellos estaban pescando en un lago físico. Ahora Jesús los llama a un lago espiritual. Este lago espiritual tiene una situación porque este lago espiritual está dominado por el enemigo, el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo. Y sabemos quién es. ¿Quién es? Satanás. Correcto. Él conoce la situación. Él conoce que hay hombres que hay que pescar. Pero él no quiere eso porque el lago es suyo, le pertenece, diría él. A mí me pertenece el lago, los peces son míos. Y a mí nadie me va a sacar peces de mi lago. Jesús está haciendo la invitación para empezar a pescar hombres de ese lago espiritual. ¿Está fácil esto? Seguimos con Mateo 10, del 16 al 22. Vamos a leer. Dice, he aquí, yo os envío, y entonces ya él está hablando a personas específicas con las que se reúne, personas que le están escuchando. Y les dice a estas personas, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Una situación no muy fácil. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entremos un poquito en el pasaje. ¿Se ve atractivo este tipo de llamado? No. No, ¿este llamado para quién es? Para los discípulos. Para los que crean. Para todos. Los que crean en él. ¿Sí? Para los que han sido encontrados actos. Para todos los que ya estaban siguiendo al rabí. Ah, ok. Realmente el llamado es para todos los que estaban siguiendo, pero es específicamente para aquel que quiere ser discípulo. Jesús sabía que muchos le iban a seguir. Entonces mucha gente empezó a seguirle porque hacía milagros, porque estoy enfermo y me sana, porque tengo hambre y me da de comer, porque tengo situaciones y me las resuelve. Pero Jesús se vuelve a ellos, a aquellos que él alimentaba, a aquellos a quien él enseñaba, a aquellos pues que estaban siendo beneficiados por salud. Y les dice, todo muy bien, pero si usted quiere ser mi seguidor, mi macetes, y quiere que yo sea su didáscalo, le voy a poner las cosas claras. Y una de las cosas claras, ¿cuáles serían? Y los dejaba como ovejas en medio de lobos. Sí, o sea, usted va a estar en una situación difícil constantemente. En este mundo usted va a estar en peligro. ¿Qué más le va a pasar a esa persona que quiere ser seguidora, aprendiz de este maestro? Que tenían Tiene que que dar pasar por... testimonio. Así es. ¿Testimonio? ¿Qué más? Tenían que pasar por diferentes situaciones en la vida y tenían que enfrentarlas si querían llegar pues al conocimiento, ¿verdad? Tenían que Sabían pasar iba a por haber muchas situaciones en la vida. dificultades. Confiar muchas en que dificultades. Él va a dar su palabra. Que no se preocuparan por lo que iban a hablar, porque todo les iba a ser dado a través del Espíritu. Ajá, esa sería la forma en que él los iba a ayudar o guiar. Pero ¿qué cosas tenían que tener claros ellos? Iban a ser discípulos, porque había discípulos de matemática, discípulos de arquitectura, de ingeniería, de medicina, pero este tipo de discípulo tiene algunas situaciones. ¿Cuáles eran las situaciones por las que tenía que pasar un discípulo de Jesucristo si quería entrar ahí? Tiene No que ser confiaban en prudente, ellos, sino que confiaban en Él, en Jesús. tiene que ser Estaban prudente. rebelando contra un imperio. Por eso dice que se iban a ser llevados ante gobernadores y reyes por causa de él, porque el mensaje que iba a predicar iba a tal vez a contradecir todo lo que se estaba haciendo en esa época. Por eso dice, serán entregados a concilios y en sinagogas los van a azotar. Les está dando un contexto de
lo peligroso que iba a ser seguirlo en cuanto a la ley y la forma de vida de esa época. Políticamente, Ahora, políticamente iba a ser, Ah, iban a predicar, políticamente iba a ser un contexto bastante duro, porque están hablando de un reinado y entendemos que en aquel tiempo la gente al escuchar un nuevo rey entendían que era uno natural. claro, era como una sedición en contra del gobierno ya establecido. Correcto. Ahora, ¿seguiríamos a este tipo de rabí? Yo le he visto, tu mamá se pierde por rato. No, ay, Dios Si nos mío. hiciera la invitación, con esta forma le seguiríamos. Rebeca, normalmente no. ¿están oyendo a Teddy? Normalmente no. Rafita, me ayuda ¿Dónde con está la- un micrófono por ahí, porfa. Sí, normalmente no. Sin embargo, la invitación, ¿para quién es? Para todos los que Para los queremos que ser creen. discípulos. Correcto. Como les dije, no les conozco, pero hay algo que debe quedar claro. Jesucristo, cuando inició a predicar, él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesucristo no ha cambiado. Y este mensaje de Mateo no es que yo lo voy a tachar y decir ya no se aplica, es una invitación de Jesucristo a cualquiera que diga que quiere seguirle. Y entonces me pregunto, porque bueno, no sé por qué nos inscribimos a este curso, ignoro las razones, pero quizá algunos quieren ser líderes, quizá quieren perfeccionarse como líderes, como maestros, otros que son discípulos quieren más adelante pues poner en práctica principios. Pero yo me pregunto, los que ya son líderes o somos líderes, ¿qué estamos predicándole a las personas a las que les compartimos el Evangelio de Jesucristo? Porque yo lo que estoy viendo es que estamos predicando el Evangelio muy sencillo. Y sé que lo hemos escuchado, es que se predica el Evangelio light, es que las iglesias están bajando su nivel, sí, bueno, etcétera. Pero ya tratemos de vernos todos en un espejo, yo. No el de la par, no el vecino, no el pastor, no el líder, yo. ¿Cómo estoy yo reaccionando a este llamado? ¿Y cómo estoy yo compartiendo el llamado? Porque si yo estoy compartiendo parte del Evangelio, no estoy compartiendo el Evangelio correctamente. Estoy diciendo a las personas: vea, Jesucristo te quiere salvar, quiere quitar esos pecados que habitan en ti y quiere romper el poder del pecado con la sangre de Jesucristo. Sí, y ya le dijo usted que si acepta a Jesucristo no es que va a tener paz, prosperidad. Ya le leyó estos pasajes a la persona. Porque esta persona puede llegar a ser salva, puede ser un salvo, pero no un discípulo de Jesucristo. Y mi pregunta es, ¿nosotros hemos entendido ese llamado de ser discípulo de Jesucristo? Porque entonces debo entender yo que a mí, y en mi folleto yo puedo poner: a mí me van a entregar a concilios y a mí me van a azotar. Y voy a ir ante gobernadores y reyes no a comer ni a pasear, sino que voy a ser llevada a gobernadores y reyes por causa de Jesucristo. Y me van a entregar. Y posiblemente los que me entreguen sean los de mi familia y con los que constantemente voy a tener pleitos en razón de lo que yo sigo y creo. Entonces, la pregunta es, ¿ya yo sé que eso es ser discípulo de Jesucristo? ¿O yo quiero que me hablen cositas bonitas de Jesucristo y cada vez que yo voy a un mensaje quiero que me animen y me pongan bien feliz y yo aplauda? ¿O he entendido el llamado? Porque Jesucristo lo dejó bien claro a todos. Él se vuelve a ellos y les dice: vea, esta es la situación. No le voy a mentir. Yo voy a ser claro con usted. Voy a ser transparente. Mi llamado como rabí es distinto. Y si usted quiere ser mi discípulo, estas son las situaciones por las que va a pasar. Ahora, este llamado no solo era para ellos, sino para nosotros también. Mi pregunta es si nosotros lo hemos visto de esa manera. Vamos a otro. Mateo 10, 24 al 31. Dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Nos metemos en el pasaje. ¿Qué dice Jesús en cuanto a esta relación de maestro-discípulo? No teman. Que hay como equidad, porque no es más, el discípulo no es más que el maestro, dice, y ni el siervo más que el Señor. Entonces va a haber una relación de una manera igual. O sea, ni él se va a sentir más que ellos, ni ellos se van a sentir más que él. Hay una Bueno. condición de autoridad, que ¿Cuál el es ella? discípulo acepta la autoridad de su maestro. ¿Por qué? Porque el maestro tiene algo que darles, algo que el discípulo no sabe o carece. Y entonces, en esa condición de autoridad, es cuando Jesús le dice, no temas. Correcto. Hay muchos discípulos que quieren ser mayores a sus maestros. Eso no es algo nuevo, eso siempre ha sido. Y Jesús les está estableciendo la realidad. No pretenda ser más que su maestro. Y no pretenda ser más que yo. Y bástele a usted ser como yo. Usted debe ser como yo. Y si a mí, ahora sí está hablando él como maestro y lo que él trae, si a mí como maestro del evangelio me han llamado Belcebú, que es Satanás, ¿cuánto más a los que están conmigo? No se asuste entonces, pero a usted no le van a decir divino Dios, le van a tratar mal, le van a ofender. ¿Cuál es la instrucción de Jesucristo en cuanto a sus discípulos? ¿Qué es lo que deben hacer o no hacer? No temer. No callar. No Creo que temer. no te tiene que sorprender el hecho de que tengas una vida similar a Jesús. Si a Jesús, pues, lo maldicieron, lo tachaban de ir en contra de la tradición judaica, entonces también a nosotros que no nos sorprenda que nos tachen o nos digan apodos o nos insulten, porque Jesús marcó el camino como maestro y nosotros como discípulos también tenemos que seguir ese camino. Correcto. El que se va a meter en el camino de ser un discípulo de Jesucristo debe entender que no debe temer eso, pero que va a ser atacado. Y el ataque va a venir. Y también yo creo que perdón, ¿dale? Decía que igual y que como que ellos se comportaban de alguna manera, tal vez cuando estaban con él solos, fueran igual cuando estuvieran afuera, y lo que hablaban ahí, o sea, entre ellos, como seguidores de Jesús, pues hablar con las demás personas y no ser unos en un lado y ser otros. Correcto. Entonces, sí. También quisiera agregar algo, aparte de lo que se menciona en relación al maestro, al discípulo, al no tener temor, también creo que el Señor también acá también nos recuerda el hecho de sus cuidados que va a tener, porque a pesar de las situaciones que podamos pasar y podamos vivir en nuestra vida, Dios siempre también tendrá cuidado de nosotros, a pesar de todo eso. Correcto. Aquí les da palabras de seguridad. ¿De qué tenían que estar seguros? Del cuidado. De sus cuidados. De sus cuidados. Exactamente, cuidado. Lo que valemos para él. Así es. Correcto. Que nada pasa si no es por su permiso, su soberanía, su autoridad. Pero la pregunta es, Perdón. ¿escucho a alguien por ahí? Sí, perdón que interrumpa. Creo que también no se refiere a un cuidado físico, donde en este mundo material no me pasa nada, porque al contrario, ya leyó la cartilla, dijo lo que puede pasar físicamente hablando. Creo que más bien es ese cuidado integral, porque dice en el 28 que no temas a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Teme a aquel que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Es como decir, tal vez acá te puedan pasar cosas, porque después dice que los pajarillos, dice, no se venden pajarillos por un cuarto, ni cae uno a tierra sin que vuestro Padre sea su voluntad. Y muchas veces es como, por ejemplo, hay iglesia perseguida en México, y es como, ¿por qué le pasó eso al hermano? Porque ya estaba escrito en Mateo lo que nos iba a pasar.
Entonces, no es porque Dios no tuvo cuidado del hermano que lo llevaron y lo encarcelaron y lo golpearon y lo expulsaron de su comunidad. Y tampoco podemos decir, entonces Dios no es fiel y no está cuidando de él. No, todo pasa con la voluntad del Señor. A veces cosas de ese tipo que uno dice, ¿cómo es posible? Las comunidades indígenas en Chiapas, por ejemplo, son una muestra de ello. ¿Cuántos hermanos no han dado sangre? Y las mismos descendientes lo dicen para que el evangelio avance. Entonces es como si tiene un cuidado físico porque sí te puede librar, como a Pablo cuando tantas veces le iban a golpear, a encarcelar y no lo permitía, pero también va más allá, como el mismo Pablo, desde la cárcel, él decía, regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos, estoy en la cárcel, me están golpeando y todo, pero sé que no temo a los que matan al cuerpo porque el alma no la van a poder matar. Correcto, es un cuidado en todo sentido, como dices, integral, efectivamente. ¿Puedo comentar ¿Sí? algo? Claro. Estoy de acuerdo con Lilian. Ahí solamente considero que Jesús nos pone en la justa medida. Es decir, que yo creo que a veces como nosotros discípulos nos distraemos y vemos las cosas de nuestro alrededor, ¿no? Y creo que aquí en el versículo 28 lo expresa muy bien, ¿no? A veces nuestro temor está ante las circunstancias, ante las personas, pero Jesús nos muestra de a quién debemos de realmente temer, ¿no? Al que es soberano, al que es Rey de Reyes, ¿no? Al que tiene la capacidad de destruir nuestra alma y el cuerpo, pero más sin en cambio fue una cruz y dio su vida. Así es, correcto. Creo que eso es lo que no tomamos en cuenta. Usted mencionaba mucho qué es lo que queremos ser. Hay una gran diferencia entre discípulos y seguidores. El seguidor no quiere ser perseguido, el seguidor no quiere ser estorbado, el seguidor no quiere sufrir, el seguidor quiere las viandas, el seguidor quiere pero los que queremos ser discípulos debemos entender que esto tiene que pasar. Como explicaba la hermana Lilian, no siempre Dios nos va a guardar de algún daño físico, pero aunque no nos guardase, como dijeron aquellos 3 en Babilonia, nosotros vamos a seguir firmes. Correcto, así es. Entonces, lo que le pasa a alguna persona, esa persona, bueno, discípula de Jesucristo, esa persona debe entender que fue la voluntad de Dios. Y no es que Dios me ama menos o que no tuvo cuidado de mí, sino que es su voluntad para conmigo. Imaginemos que todos los apóstoles, estas personas, 12 que fueron llamados, todos ellos murieron de una forma fea. Pablo murió de forma fea. Isaías murió aserrado, partido en 2. O sea, y discípulos del Señor, personas que le siguieron. Nosotros, por eso les digo, no sé de qué manera compartimos el evangelio, pero debemos dejarle claro a la persona que Dios no solo quiere salvarle, sino que quiere que empiece a seguirle como discípulo. Y Él nos dice claramente qué es un discípulo de Él, qué debe hacer, a qué se va a enfrentar. ¿En qué dice la lengua? ¿Perdón? Es una pequeña pulserita. Bueno, algo que tenemos que tener claro entonces es que sí, algunas personas van a sufrir de alguna manera u otra en cuanto al cuerpo. Otros van a sufrir persecución verbal, otros van a sufrir persecución en la familia, pero de todas maneras todos vamos a sufrir. El versículo claro en el Nuevo Testamento es, y aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Vamos a padecer persecución. Entonces, si yo quiero ser un discípulo de Jesucristo, debo entender, si me voy a meter en este asunto de que Él sea mi maestro, debo entender que por eso voy a pasar. Y como no les conozco ejemplos de qué cosas puedo recibir, los que están en la secundaria, en el colegio, van a recibir la oposición porque Dios nos llama a santidad, Dios nos llama a seguirle en no contaminarnos con los deseos mundanos. Dice, huye de las pasiones juveniles, y al huir de las pasiones juveniles, todo ese mundo juvenil, yo debo huir de él y entonces voy a padecer persecución en ese mundo juvenil. Igual las personas que están casadas con sus hijos, con su esposo, quizá vengan esas discusiones por causa del reino. Las personas que están en hospitales, quizá no sanen y estén ahí, Dios les está poniendo en ese lugar por causa del reino. O sea, debemos entender cada uno el contexto. Dios
yo quiero ser tu discípulo, en qué cosas estoy padeciendo por causa de tu nombre y cómo voy a enfrentar esto. Tengo entendido, me queda claro en el espíritu que tú tienes control de la situación y que lo que me pasa es por tu soberana voluntad, no porque te sorprendiste, uy, mira lo que le está pasando a mi hijo, no, sino porque tú ya sabías lo que me iba a pasar y estoy de acuerdo con esa voluntad. Entonces, en este tiempo de antes, los rabís elegían, o los rabinos elegían a sus discípulos porque decía, yo creo que él es capaz de esto, pero Jesús es el que nos elige a nosotros, sabiendo que somos capaces de. La pregunta es, ¿entiendo yo que soy capaz de? ¿Le creo yo a Dios para ser su discípulo? Vamos a otro pasaje, Mateo 10, 32 al 40. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Preguntas aquí. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Ese pues es porque viene hablando de los versículos anteriores. ¿Qué venía diciendo los versículos anteriores que acabamos de ver? Que habría persecución, que habría mucho sufrimiento. Correcto. Entonces, por esta razón, entonces, yo concluyo, dice Jesús, esta es la invitación que les estoy haciendo para que sean mis discípulos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si usted decide ser mi discípulo o no serlo? Bueno, yo creo que ese es lo que usted ha estado leyendo, hemos estado viendo, el conjunto de cosas que de repente nunca vemos. Lo que yo tengo que estar dispuesto a pasar, a soportar. Y aquí creo que Cristo viene y encierra algo en un tono, en un término familiar. Porque él viene y dice, yo he venido para traer división entre padres, hijos y sucesivamente. Entonces, al final, ¿verdad? No sé si me estoy adelantando, pero al final la recompensa es hermosa. Al final dice en el versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hablando de recibir también al Padre. Entonces, yo creo que eso es algo que no es que no lo tengamos en cuenta, sino que como que nos gusta obviarlo. La parte donde yo voy a recibir cosas que no son de mi agrado. Correcto. Correcto. Yo creo Ahora que sí. hablar al respecto a que él dice que cualquiera que le niegue. Hay personas que se dicen cristianos o que se dicen seguidores de Jesús. Sin embargo, cuando sienten la presión del mundo, como tú lo dijiste, de las amistades o lo que los rodea, simplemente comienzan con sus acciones, porque a veces ni siquiera es con la boca, con sus acciones a negar a quien siguen. Y esto, por eso él dice, ¿no? Entonces yo también les voy a negar, o sea, porque tú no me estás reconociendo, o sea, el reconocimiento tiene que ser él, nosotros debemos ser reflejo de a quién seguimos, porque eso era un pulo. Él precisamente hablaba, caminaba, era todo lo que era su maestro. Entonces nosotros, antes que vean a Rosario, tienen que ver a Jesús en mis acciones, en hablar y en el comportamiento con los demás. Por eso decía, igual y muchas personas sabemos que dentro de nuestros hogares no todos son cristianos, no todos conocen de Jesús, que también es eso una gran labor y un gran peso para cada uno de nosotros. Entonces, pues eso es la desunión, ¿no? O sea, no tan él es con él, ¿no? Sino realmente que lo que está en ti, pues es obviamente. Terminó de hablar ya. Sí, pero que eso no tiene
tiene que ver? La manera en que puede molestar a otro. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser reflejo de él y en cualquier situación, ante cualquier persona, no negarle, sino más bien dicho, ser buen discípulo de él. Perdón, como el joven rico, ¿no? Que cumplía con todo, pero al final de cuentas no quiso dejar, no quiso esforzarse, no quiso desprenderse de lo que él nos pide, ¿no? Dejar todo y seguirlo a él. Entonces muchas veces muchos están, pero a la vez no quieren dejar el mundo o tu familia o tus riquezas o tu comodidad. Entonces requiere de un esfuerzo. Pienso que seguir a Cristo, ser discípulo de Él, es seguirlo. Él nos llama, nos escoge y yo creo que es decir, aquí estoy y darle y ofrecer nuestra voluntad, porque ofrecemos nuestro amor, nuestro corazón, nuestro todo, nuestro espíritu, pero también tenemos, yo creo que ofrecerle la voluntad para que Él pueda trabajar más fácil y nos pueda dar esa fortaleza para soportar todo lo que venga. El Espíritu yo creo que ya nos los dio, como Él dice, Él va a trabajar a través de nosotros, no porque lo que sepamos, ni por lo que sabemos, ni por lo que aprendamos, sino porque Él ya nos dio el Espíritu y el Espíritu es el que va a hablar a través de nosotros. Pero para esto tenemos que tener ese corazón dispuesto, esa voluntad para que Él pueda hacer que todo lo que pasemos, dice que todo obra para bien lo que nos suceda. ¿Por qué? Porque dentro de los sacrificios que uno pueda pasar o las tribulaciones o lo que sea, va a ser un ejemplo para los demás y el Señor se glorifica de todo lo que Él puede hacer a través del sufrimiento de uno, así como Jesús fue crucificado. Entonces, aunque seamos siervos o discípulos del Señor, vamos a pasar, porque así como Él fue crucificado, nosotros también podemos llegar a hacerlo dentro de todas nuestra vivencia y pues estamos dispuestos, ¿no? Decidimos seguirlo y se pase lo que pase, yo no decido volver atrás. Sabemos que de alguna manera son cosas que no van a ser fáciles, pero Él nos puso el ejemplo al ser crucificado en la cruz, al haber sido tentado por Satanás, que vamos a tener tentación, todo, pero siempre Él se defendió a que escrito está. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que saber, o sea, Él nos dejó este manual, este es nuestro manual de vida y yo creo que es lo que nosotros como discípulos tenemos que aplicarlo para que Él nos pueda moldear y nos pueda dar sobre todo fortaleza. Hermana, quisiera solamente agregar algo también que pienso que es bien interesante. Yo creo que el Señor también al llamarnos a que seamos discípulos, también el Señor quería dejar como en claro lo que implicaba. De hecho, si no me equivoco, en el Evangelio de Lucas, ahí el Señor menciona en relación a lo que implica realmente seguir a Jesús, ¿verdad? Y fíjese que tengo una experiencia bien bonita porque recuerdo que hace un par de años tuve un joven en la reunión que los padres de él eran personas de una religión bien tradicional. Entonces resulta ser de que cada vez que él llegaba a la reunión y después de irse de la reunión de nosotros, cuando llegaba a su casa, a él lo castigaban. Sin embargo, cuando nosotros platicamos con él a raíz de la situación que estaba pasando, él dijo que no le importaba que lo castigaran, pero que él había tomado la decisión firme de seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces yo pienso que a eso es que el Señor se refería, ¿verdad? A los esfuerzos y los sacrificios que a veces se van a tener que hacer con el fin de realmente, hermano, tener bien claro que queremos seguir a Jesús, ser sus discípulos. Así es. Ahora, ¿cómo es que Perdón, podemos llegar a ¿puedo ser? acotar algo? Claro que ¿Puedo sí. acotar algo? ¿Qué tal, al menos como maestro que soy de colegio, si nosotros tenemos oportunidad de hablar a los chicos de que va a recibir un castigo, de seguro lo que va a hacer es de evadir su responsabilidad, porque nadie quiere confrontar a una gran realidad, que es la que realmente en el mundo se encuentra y que realmente las cosas no son fáciles. En vez de hablar de castigo, ¿por qué no tratar de hablar mejor de un precio que uno tiene que tratar de dar para recibir algo a cambio? Que cuando ya le damos un valor a algo, porque el dar precio es un valor, saber que en realidad del esfuerzo que hagamos vamos a recibir una recompensa.
Y así cambiamos un poco el asunto de tratar de tener principalmente aquellos que quieran seguir y que lamentablemente el problema está en que en realidad no conocen bien. Y si se meten a seguir, piensan que hablan de un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero hablemos más bien en vez de castigo, lo que sea, o sacrificio, hablemosle de precio. Un precio que tú vas a obtener, que vas a dar a cambio de esta recompensa que vas a tener. Entonces así no la van a ver tan tenebrosa, tan dolorosa, que en realidad lo que somos o ya hemos sido maduros en esto, sabemos lo que significa eso. Pero el que realmente quiere caminar, que viene entusiasmado, viene queriendo abandonar la vida, porque viene cuando ya busca al Señor, la mayoría, hay veces son porque en realidad ya se han cansado de que lo que el mundo le ha brindado no les ha dado la paz y la felicidad. Si empezamos a darle que es un valor, es un precio que tú vas a dar para que tengas una recompensa, estoy seguro que las cosas van a cambiar. Van a cambiar en el sentido que lo hacemos más grato el asunto. Aunque en la realidad vayamos poco a poco ellos madurando, creciendo y dándose cuenta que en realidad la situación ha sido a base de qué. Porque en realidad si nosotros estamos aquí, son como todos los que están buscando por algo. Porque recuerde que el Señor nos predestina desde cuando estamos en el vientre. Y buscamos la dirección muchas veces en la forma incorrecta o donde no debe. Hasta cuando Dios ya pone en el camino a alguien que nos hace ver lo que realmente necesitamos, buscar donde realmente tenemos que ver la realidad, venimos a ver la verdad, tenemos que ver donde hay esa libertad, ese camino, esa verdad, esa vida que es Jesucristo. Y entonces al entrar a conocer la historia de nuestro Señor, a tratar de seguir lo que Él quiere, ahí nos damos cuenta que en realidad es algo precioso lo que vamos a recibir. Pero no se debe hablar como un sacrificio, un esfuerzo, un castigo, sino más bien como un precio que tú tienes que dar algo a cambio de algo. Porque si nosotros damos, Dios nos está entregando otras cosas mucho mejor. Pero ahí debemos aprender, inclusive también indirectamente, enseñándole a dar antes que recibir. Que si así empezamos a hacer un cambio de mentalidad de todo el mundo. Porque recuerde que la gente que viene a buscar al Señor muchas veces viene por buscar algo que no ha encontrado. Y si viene de un mundo donde le ha sacrificado, donde ha tenido dolores, donde ha tenido muchas cuestiones, y viene acá a recibir lo mismo, entonces, ¿cuál es el cambio que él va a ver? Pero si empezamos a ver que esto va a ser una bendición, que va a haber, es un precio que va a entregar, y a cambio va a tener una recompensa, de seguro que las cosas van a ser diferentes. Muchas veces nosotros nos adoctrinan de tal manera que pensamos que todo es malo, que todo lo aquí cuesta. Es verdad, pero recordemos que en realidad aún el agricultor no es que ya pone la semilla y va a tener, sino que es un proceso que él tiene que prepararse para eso. Digo, ¿no? Mil disculpas. Está bien, hermano. Sí, entendamos también, ¿verdad? Que no hemos dicho que es un sacrificio o un castigo. No, esto no es un castigo. Esta es la voluntad de Dios para con sus discípulos. No son castigos, son el precio exacto, el costo de una persona que quiere ser discípulo de Jesucristo, sin engañar a aquel discípulo. Porque si una persona viene de una situación, y hay ejemplos bien bonitos, viene de esclavitud, y se mete en el evangelio, no le va a ir muy bien. Recuerdo a un misionero, pues no tengo fotos de él ni nada, porque cuando él visitó pues las iglesias que estaba visitando acá en Costa Rica, nos decía no tomen fotos de mí porque yo estoy en un lugar de persecución y me pueden matar. Pero él dice que aceptó a Jesucristo, y el papá, por aceptar a Jesucristo, lo hizo esclavo. O sea, venía una situación pobre, paupérrima diríamos, y cuando entró a ser discípulo de Jesucristo se convirtió en esclavo y estuvo esclavo 10 años hasta que su papá pues dijo, pues amo a mi hijo, lo voy a tener que sacar de ahí. Él le perdonó, pero él estaba todo marcado de la esclavitud y de todo lo que le hicieron, y él lo ve eso no como un castigo, porque no es un castigo, es la voluntad de Dios para con él como discípulo, y él lo entiende como un gozo. Entonces sí tenemos que pues exponerle esto a quien quiera, que no son castigos. El castigo se recibe cuando yo estoy pecando, cuando yo estoy haciendo mal las cosas, y un castigo dentro de la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque Dios no me castiga pues dándome lo que merezco, que tal vez sea la muerte o cosas bien complicadas, sino que me castiga con amor, con misericordia, porque Él quiere ver cambios en mí. Ahora, pero sí es un precio que hay que pagar, es un costo que Dios anda pidiéndole a sus discípulos.
Lo que no está bien es que no le digamos a la persona a lo que se enfrenta. El compromiso de ser creyente es algo difícil y la vida no va a ser fácil mientras estemos hablando del reino de los cielos. Es el reino celestial que queremos que llegue a cumplirse no solo acá en la tierra, que va a estar pues el milenio y todo eso, sino allá arriba darle gloria al que es el Dios, y nosotros lo hemos entendido. Él es el Dios, el que merece honra, el que merece adoración, y nosotros venimos a decirles que de los ídolos, de las tinieblas, del pecado, debe usted buscar a Jesucristo, quien le puede salvar, le puede cambiar, y si se va a convertir en seguidor de él, va a pasar por situaciones complicadas, porque la gente no quiere escuchar de Jesucristo. Recordemos que es un camino muy angosto, y son pocos los que entran. Por lo tanto, vamos a tener esa gran persecución. Ok. ¿Puedo comentar Ahora, algo? Monse, y él puede ser que venga de un contexto muy duro y todo, y llego a los pies de Cristo, pero ahí debo decirle a la persona, o yo en mi vida personal aprendí que tenía que tomar la cruz de él y seguirlo. Nadie me dijo que era un lecho de rosas. Tenía que tomar su cruz. Mira, a veces, efectivamente, la persona, como dijo el hermano, viene de a veces ya de tocar el fondo. No se escucha bien, creo. ¿Me escuchas mejor ahí? Sí. O sea, ¿dónde me escuchas mejor ahí? Bueno, la persona no puede venir ya de una situación, porque cuando venimos a los pies de Cristo, que realmente ya... no se escucha bien. Casi no se escucha. Casi no me escuchas. Mira, si quieres que participe alguien más en lo que me pongo unas manos de... Ok. Voy a aprovechar comentando que algo breve en cuanto a este pasaje es que aquí Jesús apela a la voluntad de las personas. Entonces, no es algo que es forzado, sino que es la oportunidad de poder decidir y elegirle, sabiendo que todo lo demás, todo lo de alrededor, todo lo que nos pudiera ofrecer el mundo, no nos va a causar ni gozo, ni alegría, ni satisfacción plena como Dios lo daría. Hasta aquí mi comentario. A ver, ¿ahí me escuchas mejor, Mons? Ahí sí me escuchas o tampoco. Ok. Decía que muchas ocasiones las personas llegan a los pies de Cristo de venir presente de un trasfondo ya muy, muy fuerte. Y lógicamente, o sea, ellos, como luego les dan un evangelio o de prosperidad o de aquí ya no vas a pasar ningún mal o cosas, puede ser el error de la persona que le está compartiendo. Ese es un punto. Ahora, puede ser que sí le llegue un buen mensaje, puede ser que sí le compartan de manera correcta. Sin embargo, todo tiene consecuencias. Y esas, aunque Dios nos perdona, no nos quita de las consecuencias. ¿Pero por qué? Por los actos que ya venías haciendo. Entonces, muchos vienen a los pies de Cristo esperando que como genio de la lámpara mágica se le resuelva todo. Todo de donde vino por años haciendo un caos de su vida. Entonces, efectivamente, el precio ya no a destruir nuestras vidas, sino a construirlas a través del Espíritu Santo, que es en cuanto nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a conducir por dónde ir. Y claro que va a ser complicado, difícil, porque se viene de una vida donde no había orden. Y cuando ya quieren poner el orden, pues dicen, es que yo desde que me volví cristiano, me va a dar, estás mejor, pero si no has crecido, si no has madurado, si no lees la palabra y no puedes aprender lo que te está queriendo Dios enseñar, no vas a caminar, no vas a poder avanzar. Entonces yo creo que eso es importante, que la persona esté consciente de que todo lo que venía haciendo el pasado hay consecuencias, van a repercutir en su vida actual, pero que Dios va a venir a transformar todo eso y que todo para nosotros obra pues para bien, o sea, va a ser para bien siempre. Y que aún su pasado fue el que lo trajo a los pies de Cristo y fue usado para que él viniera al propósito que Dios tiene para esa persona. Y eso es lo que él debe de estar muy, muy consciente. Ajá, correcto.
¿Cómo va a No lograr solo un eso, discípulo? perdón, y no solo eso, sino que por medio de él vendrán otros. Ajá. ¿Cómo va a lograr alguien ser fiel al maestro? De acuerdo a este pasaje que estamos viendo. ¿Cómo logro yo ser fiel a mi llamado de discípulo, de seguidor de Jesucristo? Creo que ahí tiene que ver con la intimidad, ¿sabes? Yo creo que cuando hay una parte de discipulado, que hay un discípulo y un maestro, al pasar tiempo se van conociendo más las personas y al conocerse más, pues descubres si quieres estar más tiempo con él, pero creo que también es una decisión constante de ser fiel eh, y también apela a tu voluntad. Hasta aquí mi comentario. Creo que tiene que ver mucho con la honra, el honrar al maestro que estamos siguiendo, del cual estamos aprendiendo para ejecutar lo que nos está enseñando. Y ahí dice, el que quiera seguirme, tome su cruz. O sea, es una decisión personal. Cristo, cuando Jesucristo pasó por donde estaba Mateo, le invitó a seguirle. Y él siguió su camino. Nunca se detuvo a ver si Mateo le iba siguiendo o nunca se regresó a decirle, ven, sígame, te va a ir bien. No, es una decisión personal. Entonces yo creo que el asunto de cómo serle fiel, creo que tiene que ver con lo que nuestro hermano decía, con intimidad, con honra y saber que lo que Cristo nos ofrece y nos da es mayor a todo lo que acá pudiéramos recibir o ver que no fuera de él. Bueno, no sé si creo que también tienen que ver con el contexto del pasaje que estamos leyendo, pero en cuanto a orden, hasta cierto punto cronológico, por decirlo de alguna forma, porque aquí él empezó a hacer seguidores y a llamar a hombres de forma específica desde el pasaje que ya leímos, que es el 4. Para el inicio del 10 es cuando él elige a quienes van a estar con él. Y dice otro evangelio, no recuerdo ahorita el texto, donde pasó toda la noche orando a Dios, porque al siguiente día iba a escoger a quienes iban a ser a los 12 que iban a permanecer con él. Y ya después, ahí mismo en el 10:5, es cuando envía a los que escogió y es donde les lee la cartilla. ¿Por qué sacó esta colación? Por lo que ya mencionaban de la intimidad entre el discípulo y el maestro. Creo que ya llevaban cierto tiempo caminando con él y por lo tanto ya habían visto qué les esperaba. En primer lugar, eran hombres sin valor en la sociedad en la que estaban porque eran pescadores, la clase más baja de esa época, porque si tenían un oficio fue porque ningún maestro los aceptó con ellos. Entonces, que tengas el privilegio de que este maestro te buscó a ti, hace que en respuesta tú quieras darlo todo por esa persona que te dio esa oportunidad. Y creo que va con lo que se hablaba hace un momento de, sí, muchas veces las personas vienen a los pies de Cristo porque se les predica un evangelio donde todos tus problemas van a estar resueltos y tu vida va a estar color de rosa porque ahorita estás mal, pero tú acepta a Cristo y verás cómo Cristo te bendice. Entonces la gente se va por la bendición. Y como ya mencionaban, ¿no? O sea, Jesús los alimentaba, los sanaba, hacía cosas buenas por ellos. Pero ya cuando viene la parte del compromiso, es donde están estas personas que fueron, varios de ellos elegidos directamente, donde tienen esa oportunidad, como decía nuestro otro hermano, de dar, intentar, porque jamás el sacrificio de Jesús y la salvación son por gracia. Entonces jamás vamos a poder pagar ese sacrificio, pero es tan grande el amor que sabes que Dios vino al mundo y murió en esa cruz por pagar lo que tú tenías que pagar, que entonces quieres dar el precio porque ya lo conoces en intimidad. Entonces creo que tiene que ver esta parte que ya mencionaban de la intimidad y el hecho de que la cartilla es leída a aquellos que ya llevan más tiempo conociéndolo, que no están solo porque me sanó,
porque me dio comida, porque aquí el alimento está seguro y no me va a hacer falta todos los años que él viva, sino porque tengo la gratitud suficiente para continuar. Ahora, en este pasaje igual me llama la atención lo de que el que ama a padre o madre más que a mí, toda esta parte familiar, muchos cristianos lo toman literal. Dejo a mi familia abandonada, muriéndose de hambre por seguir a Cristo, cuando todos ellos dejan su casa en orden antes de irse con él. Entonces creo que, y me llamaba la atención la hermana Patti Cervantes, mencionaba lo del joven rico. Es esta parte de analiza tu corazón y mira qué ídolo está tomando el lugar que a Cristo le pertenece. Cuando llegas a ese punto donde a veces el ídolo es incluso uno mismo, es cuando entonces te puedes negar a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Y entonces este es un precio que estás dispuesto a dar, porque ya el Espíritu Santo dio la convicción en ti, y por eso dice, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Porque ahí es donde estás como comprobando o asegurándote que el Señor ya está viviendo en ti, está haciendo esos cambios que humanamente los ves difíciles, pero que con el Espíritu Santo la percepción cambia, porque el mismo Espíritu que levantó de Jesús a los muertos, ahora vive en ti, te levanta de donde estabas de muerte espiritual a una vida eterna, ¿no? Sí. Hay un pasaje también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 57 al 62, donde dice los que quieren seguir a Jesús. Y ahí menciona algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya e entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Solamente, hermanos. Es importante de nuevo la forma en que compartimos el evangelio, porque nosotros estamos haciendo un mensaje único en partes. Estamos diciendo, acepte a Jesús, y pasa el tiempo, se me había olvidado decirle, va a padecer persecución. ¿Sabe qué se me olvidó decirle? Que él tiene que ser su Señor. ¿Sabe qué también se me olvidó decirle? Que hay un orden. No, digámosle las cosas claras a la persona. Crea en el Señor Jesucristo, pero dígale, no solo Salvador, sino Señor. Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice el Salvador, el Señor, y usted debe entrar en un enfrentamiento con usted mismo. Padre, yo me arrepiento, quiero que quites estos pecados, pero la única forma de que yo empiece a luchar contra la carne y todos mis deseos carnales es que tú seas mi Señor. La mayoría de personas creyentes no saben esto. Es terrible eso que pasa. Por ejemplo, yo acepté a Jesús viendo tele a los 9 años y yo lo acepté. Pero yo no sabía que él tenía que ser mi Señor. El que predicó solo me dijo que yo creyera en el Señor Jesucristo como Salvador y que perdonara mis pecados. Yo le pedí perdón a Dios por mis pecados, yo me arrepentí, pero a mí nadie me dijo que él tenía que ser mi Señor. Y hasta que cumplo 15 años, el Señor en su misericordia, porque él nos llama, me exponen en la palabra que él quiere que yo le diga Señor y que yo le entregue todo. Pero ¿eso dónde salió? Cuando tenía 15, me explican que tengo que bautizarme correctamente y que el bautismo que alguna vez hice pequeñita no servía, porque no me dicen todo claro, porque hay tanto mal maestro. Y es por esta falta de compromiso con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, yo quiero ser maestro. Sí, pero si yo no tengo claras las cosas, vamos a seguir con este problema del cristianismo, porque yo sigo con las enseñanzas erróneas. La idea es que si Dios me salva, yo yo inmediatamente me bautice, inmediatamente lo acepte como Señor, no solo como Salvador, inmediatamente lo siga y me convierta en su discípulo para multiplicarme, desarrollarme en otros. Pero eso no me lo explican y entonces yo me pongo a predicarle a otros el mismo problema. Y entonces critico a líderes siendo yo también un mal maestro. Esto es algo que tenemos que cambiar. Ahora, el Señor efectivamente me está diciendo, si usted quiere tomar
quiere ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz. Yo Vamos a creo, ver en cuanto a tomar la cruz un poquito más. ¿Alguien dijo algo? sí, yo creo, hermana Monse y hermanos, que uno de los grandes problemas que podemos o tenemos hoy como iglesia, creo en términos generales, es que el llamado de la Gran Comisión es ir y hacer discípulos. Y la iglesia hoy está llena, pero de seguidores, no de discípulos. Correcto. Y un problema que usted mencionaba es la cantidad, no de falsos maestros, de malos maestros, porque es diferente, de malos maestros que hay. Por eso el apóstol Pedro en su carta dice, no aspiren todos a ser maestros, no quieran todos ser maestros, porque entendemos que el que es maestro tiene una cuota de responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque él es el responsable por lo que le está enseñando a los alumnos. Si yo tomo un grupo de niños y les enseño que solo hay 4 vocales nada más, la culpa no es de ellos, la culpa va a ser mía. Ellos van a repetir o a enseñar lo que yo les transmití. Y creo que hoy como iglesia vivimos ese gran problema. Hay muchísima gente reconociendo a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor, como usted lo apuntaba. Que mucha gente está reconociendo a Cristo como el que me va a solucionar mi vida, pero no me están enseñando a aquel Cristo de quien me está invitando a tomar una cruz. Y tomarme una cruz significa que me va a doler, que tengo que dejar muchas cosas y que para yo estar al lado de Él tengo que permanecer fiel. Por eso hay mucha gente que así como entra a la iglesia, así como entra a un templo y pasa al llamado, acepta el llamado, así se van, porque están siendo enseñados, solo pareciera que con la parte de arriba, parece que las letras pequeñas, por así decirlo, no nos las están diciendo, y cuando alguna gente se encuentra con eso, ve que es más fácil volver atrás, irse a aceptar eso que ahora me están diciendo. Claro, claro. Interesante, porque Jesús no nos da letras pequeñas. Sí. Todo es con la misma letra, pero nosotros hacemos la letra pequeña, ocultando Correcto. la realidad. Y sí, Perdón. es que el asunto es que hay malos maestros y por lo tanto se levantan falsos maestros. Correcto. Claro, con Perdón. malos maestros, el falso maestro puede entrar. Claro que Perdón, sí. hermana Monse, hay algo Sí. más que considerar, que muchas veces esta situación que hablaron, digamos, de una intimidad con el Señor, comienza con una relación que exista con Él. Porque recuerde que para cuando el Señor hizo su escogimiento, tuvo que tener primero una relación para poder Dios lo dirija a escoger quiénes. Y aún así escogiendo, recuerde que hubo uno que lo traicionó. Que ahí va entonces el contenido. ¿Cuál es? No es que solamente tenga una relación, una intimidad, porque yo puedo estar cualquier cantidad de tiempo dentro de la iglesia, con el pastor o con el Señor. El problema es del compromiso que tenga para saber lo que realmente cuesta seguirle. Y cuando no hay compromiso, no hay madurez, que muchas veces eso le hace falta, porque muchas veces también puede tener compromiso, pero no quiere ver lo que realmente hablan de las letras pequeñas, que también en cierto aspecto esto es parte de lo que también tenemos que reconocer, la clase de doctrina que lleve la iglesia, porque recuerde que dentro de la misma cuestión nuestra hay muchas denominaciones, unas son pentecostales, otras son bautistas, y etcétera, y lamentablemente el problema es la manera como quieran llevarlo o como se le han enseñado. Entonces ahí es donde realmente se cumple lo que dice la palabra. En los últimos tiempos, aún los escogidos van a ser engañados. Por esa razón usted ve mucha gente metida en la cuestión política diciendo ser cristiana, pero llegan a la realidad ya y demuestran realmente cuáles son los frutos que ellos tienen. Es bien difícil realmente al hombre que no ha tenido oportunidad de hacer un cambio, un nuevo hombre, dejar las cosas del mundo para seguirle a Dios. Tiene que tener un compromiso, una relación y una realmente seguridad de lo que va a estar haciendo es de una vida diferente a la que tenía. Matar al viejo hombre para poder dar paso al nuevo hombre. Nada más. Bendiciones. Exactamente. Y yo creo que también es ese ego que tiene el hombre, ¿no? De a veces se imponen doctrinas de hombre y es donde también, o sea, se pierde cuál es el verdadero propósito que Jesús vino a dejarnos, que Dios hizo este manual de vida. Entonces, para muchos también, aunque a veces estén en una sana doctrina, no les gusta porque tienen comezón de oír, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo quiero escuchar lo que a mí me conviene, porque yo no quiero, o sea, sí quiero ser cristiano, pero no me gusta que me confronten con el pecado, no me gusta que me confronten con esto, no me gustan cuáles son mis deberes que yo debo de tener, porque también tenemos deberes, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes, somos hijos que hemos sido adoptados por su misericordia, por lo tanto, también tenemos que acatarnos a lo que Él nos está pidiendo. Y claro, o sea, como les digo, también es la voluntad y pues ahora sí que yo pienso que no debemos de buscar a Dios porque nos convenga. Yo cuando llegué a sus pies dije, bueno, 20 años casi fue todo un proceso, sí, a veces la semilla está, pero a veces nos tarda, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene un propósito para cada uno. Y cuando Él volvió a llamarme, volvió a buscarme, dije, aquí estoy, Señor. Pase lo que pase, yo quiero seguirte. He tenido pruebas muy duras, pero sin embargo, aquí estoy. ¿Por qué? Porque decidí seguirlo. Entonces, es cuando tú, de alguna manera, tenemos, pero no fue fácil y tiene que ser una búsqueda personal, lo que tú quieres. Muchos vienen y se roban las bendiciones y se van, porque roban bendiciones. Porque es como los 10 leprosos buscaron a Jesús, los sanó y solo uno regresó. Entonces también el Señor nos ama a todos y Él que más quisiera, porque ha tardado en venir, precisamente porque la misma iglesia también no está preparada, no está lista. Entonces, qué bueno que se esté dando todo esto. El Señor nos sigue despertando, nos sigue alertando y pues más que todo yo creo que es pedirle siempre al Espíritu Santo que nos guíe, porque que nos use, porque a veces como seres humanos cometemos errores y todo, pero como les digo, si nos ponemos en su ponemos nuestra voluntad, él nos dará fortaleza y Él nos dará esa sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer y decir, creo yo. ¿Puedo comentar algo? Creo que se ha diluido realmente la característica de maestro, y yo lo veo en las clases de universidad, en donde llega el maestro, da su clase, explica el tema, los alumnos llegan, anotan, y el maestro se va, ¿no? Está con ellos 1 o 2 horas y ya se dio el tema, ¿no? Y creo que eso es lo que, hoy en día eso es lo que es un maestro, ¿no? Y creo que eso ha permeado la iglesia en cuanto a que puede ser que hermanos, tal vez hermanos y hermanas bien intencionados, lleguen, den un tema y ya se dio el tema y se van. Pero creo que como iglesia debemos de tomar esta postura como Jesús la daba, ¿no? Este conocimiento, porque creo que hay una responsabilidad al momento de enseñar, como bien lo han comentado, y creo que uno de los atributos más importantes es poder amar a tu discípulo, ¿no? Y también enseñarle a poder mostrarle cómo es esa intimidad con Dios, cómo es ese amor o cómo Dios te ama, ¿no? O sea, creo que esos son los fundamentos, ¿no? Sin cubrir a ciertas cosas, ¿no? Como, oye, pero te voy a mostrar todo. En amor, te voy a mostrar todo el panorama. Sí, vas a tener vida eterna, sí vas a tener perdón de pecados, pero también va a haber pruebas, también va a haber persecución. Entonces, creo que así yo lo entiendo. Entonces, hasta aquí mi comentario. Es que así Perdón, ¿podría sugerir algo más? Sí, que en realidad el asunto es lo siguiente que debemos considerar, que en realidad la mayoría de los cristianos queremos estar en una casa de oración para sentirnos que estamos en una iglesia, cuando se ha confundido la verdadera realidad de lo que somos, que cada uno de nosotros somos iglesia, porque el cuerpo de Cristo está en nosotros, no en esas 4 paredes. Ahora, es verdad que reciben doctrina, pero ¿cuál es la tarea que hace un estudiante cuando está en colegio, cuando el maestro ya le da la clase? Ir a hacer la tarea en la casa. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad el Señor nos ha demostrado que tenemos instrumentos que debemos ser usados y debemos de enseñar a los discípulos, como es la oración, el ayuno, la lectura, para realmente tener en esa lectura, en esa íntima comunión, pidiéndole dirección, Dios le va a hablar. Porque recuerde que la palabra que recibimos muchas veces no todos les llega igual.
porque el Señor sabe el trato que quiere dar a cada uno en lo personal. Mientras no lo busquemos, no va a poder entregar lo que nos corresponde. Pero si empezamos a darle un tiempo muy, muy especial para Él, dedicándonos solo a Él, olvidándonos de todo lo que nos rodea, no vamos a tener necesidad como ahorita en la situación de pandemia. Las iglesias fueron cerradas y algunos hermanos realmente estaban enfermos, cosas por el estilo, y como no tuvieron la visita, la ayuda de los hermanos, entonces puchica se sintieron y algunos lamentablemente se dejaron llevar a partir y no encontraron la fortaleza como muchos. Con el caso mío, tuve que luchar 3 días de ayuno y dos de vigilia, que prácticamente hoy por hoy estoy nuevamente con vida con una nueva segunda oportunidad que Dios me ha dado. Y hay mucho más, reforzando el compromiso de hacer lo que estoy haciendo, preparándome y para todo lo ahí empezar a llevar el evangelio. Porque muchas veces nos emocionamos y creemos que solamente es la lectura de la palabra. Recuerde que la palabra de Dios tiene poder cuando nosotros tenemos ese poder y autoridad que nos reviste el Espíritu Santo. Porque no es de llevar solamente una palabra de un libro, sino de hacerle entender que es la palabra viva y eficaz. Es cortante, que realmente separa lo bueno de lo malo. Pero eso tenemos primero nosotros que fortalecernos. Tenemos que poner la semilla en nosotros para que después los otros puedan seguir el ejemplo por nuestro testimonio de vida. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El sentido de la madurez del compromiso es realmente aquel que realmente sabe lo que significa ir a una batalla, ir con la estrategia, porque se va a topar con gente que aún no queriendo lo podemos convertir y conquistar. Todo depende de la voluntad, el esfuerzo, el compromiso y la ayuda y la dirección que Dios nos dé con su Espíritu Santo. Bendiciones. Ok, y durante esta semana vamos a estar viendo algunos principios en cuanto al maestro y el discípulo. Sí quisiera aclarar algunas cosas. Nosotros, ninguno de nosotros, por más estudios que tengamos, por más capacidades que tengamos, talentos, etcétera, podemos llevar a alguien a los pies de Jesucristo. Es Dios quien se encarga de salvar a esa persona. Somos comunicadores del mensaje, pero nosotros no podemos salvar a nadie. No es que nosotros convertimos a otro a Jesucristo, es el Señor quien conquista y convierte y convence. La otra cosa es que algo que estaba viendo, cuando Jesús estuvo orando toda la noche por a quienes iba a llamar, esto es algo que no sé, como que he escuchado 2 comentarios por aquí. Es importante entender que los discípulos son seguidores de un maestro. Y discípulos son esas personas que quieren aprender de él para ser como él y pues compartir esa misma doctrina con otros. Los apóstoles es diferente. Los apóstoles son los enviados con una tarea específica. Jesús estuvo toda la noche orando de entre todos sus discípulos, porque no solo tenía 12 discípulos, tenía muchos discípulos, multitud de discípulos, dicen algunos pasajes de la Escritura, de esa multitud de discípulos, a cuáles 12 iba a elegir para que fueran con tareas específicas, que es diferente. Entonces, acá, cuando estamos viendo estos pasajes de Mateo 10, Mateo 4, son referencias a toda la multitud de discípulos. Esto es para todos, no solo para los 12, es para todos. Ahí estaba incluida María, estaba incluido Matías, estaba incluida Magdalena, todas esas personas también estaban incluidas ahí. No solamente estos 12, ¿verdad? Eran muchos. De hecho, de ese montón quedaron 70 a los que les dio tareas específicas y de esos 70, 12, pero eran muchos discípulos. Y estamos hablando en ese panorama de que son muchos. Ahora, Marcos 8, 34 al 38, también Dios nos muestra en cuanto a este llamado que Él nos hace como discípulos. Estamos viendo aquí en esta primera clase el llamado de Dios, Rabí, hacia mí, discípulo, no tanto de nosotros como maestros o de nosotros como discípulo de otro, que lo veremos en las próximas clases, sino nosotros como discípulos del maestro. El maestro, entiéndase, Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora,
el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí, Jesús, vamos a ver si me trabó. Jesús, ¿qué le está diciendo? ¿A quién le está hablando? A la gente y a sus discípulos. Correcto. Está invitando a todos, a la gente en general y a los que le están siguiendo. Y les está diciendo, si uno de ustedes quiere venir en pos de mí, esto es lo que va a tener que hacer. ¿Qué debe hacer? Tome su cruz. Negarse a sí mismo. Claro. Negarse a sí mismo, tomar su cruz. ¿Y qué más? Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Tomar su cruz, perdón. ¿Y qué más? Seguir al maestro. Y seguirlo. Negarse a sí mismo. Sí, seguirlo. Negarse a sí mismo es morir a uno mismo. Y en ese sentido hay una relación en Levítico con los famosos sacrificios llamados holocaustos. El holocausto era una ofrenda quemada. Es una ofrenda que se entrega completamente para el Señor. La persona no se deja nada de eso. Y el holocausto no es que se partían partes del animal, sino que toda la porción, todo el animal quedaba quemado delante del Señor. Dice que de todas las ofrendas en el Antiguo Testamento es una ofrenda que Dios la considera muy especial, santísima para él. Y la Biblia en el Nuevo Testamento, Dios nos hace la comparación con que nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dios quiere que nosotros nos presentemos como holocausto, y el presentarse como holocausto significa: no puedo trabajar en usted si usted se deja algo vivo. Usted debe darme toda su vida, debe morir a usted. Así como yo morí por usted, usted debe morir a mí. No podemos ser seguidores de Jesucristo dejándonos cosas. Y aquí Dios le está diciendo: si usted quiere salvar su vida, no va a poder ser mi discípulo. Usted debe morir a eso. Usted debe perder su vida, porque yo le estoy llamando. No puede usted dejar que, padre, y como algún hermano bien mencionó, déjeme que entierre a mi papá, no se ha muerto, pero si se muere en 5 o 10 años, ahí luego le sigo. Espérese que termine los estudios, espérese que me case, espérese que mis hijos sean grandes, espérese que termine de educar a mis pequeñitos y ya. No se puede así. Debe perder su vida. ¿Y qué grosería? Efectivamente, también el dejar ordenadas las cosas. Meterse en la carrera de Jesucristo es una situación, aquí lo estamos viendo, no fácil, es complicada, pero yo no puedo llegar a ponerle excusas al Señor, porque entonces no puedo ser su discípulo, no le puedo seguir. Debo entonces dar mi vida a Dios, y si me caso, debo dar mi familia a Dios. Y si estoy con una profesión, debo dársela a Dios. Y todas estas cosas debo entregárselas al Señor, porque el Señor me las está pidiendo. Entonces, si quiero ser discípulo de Jesús, ahí falta una C, porque mi computadora tiene un problemita con la C. Si alguno quiere venir en pos de Jesús, debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Esas 3 cosas y en ese orden. Jesús lo dijo, no lo estamos inventando, ahí está. Usted debe decir: yo no. Y aquí está el problema. No, ni pasemos al segundo punto. No sucede. ¿Qué? Dejar de ver mis programas favoritos. ¿Qué? Dejar de ver a mis amigos. ¿Qué? Dejar esta moda, dejar a mis hijos, dejar a mi esposo, dejar el trabajo, dejar los juegos, dejarle el novio, dejar la novia. Ya no se negó. Ya lo demás ni lo pensemos. Este es un problema. Porque luego usted va a tener que tomar la cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? Exacto, todo ese montón de situaciones que se vienen, que no son fáciles. Y luego seguirle. Complicado. Ahora, tomar la cruz y seguirlo. Tomar la cruz en el griego, cuando Jesús les habló a ellos, les dijo arato tons tauron, que significa tome su cruz. Es una decisión. Él lo está usando en el griego. Los verbos tienen un tiempo de ya, un tiempo continuo, un tiempo de antes, un tiempo depende. Este es un tiempo aoristo. Se toma la decisión ya. Tome su cruz, diga: yo la tomo. Agarre esa cruz y empiece a trabajar con esa cruz.
Jesús tomó la cruz, ya físicamente hablando, él la tomó. ¿Y qué hizo? Empezar a caminar al Calvario. Eso fue lo que hizo. No la dejó tirada. Él hizo un araton staurón. Yo tomé mi cruz y sigo. Y nosotros vamos a tener que tomar nuestra cruz. Cualquiera que sea la situación, debo tomarla. Ahora, tomar la cruz involucra alguna vergüenza, porque la cruz en el tiempo del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y a la fecha significa vergüenza pública. Es un acto de vergüenza, un acto donde las personas me van a estar viendo, porque las personas que eran colgadas en un madero, en una cruz, eran exhibidas públicamente. Entonces yo voy a ser exhibido públicamente. ¿En qué manera? En que van a hablar mal de mí, en que me van a decir cosas, en que me van a insultar, me van a pegar o lo que sea que vaya a suceder por causa del evangelio. Y el sígame es akolouteito, que es hacerlo continuamente. No es que yo lo sigo hoy, es que lo sigo siempre. Mi pregunta para ustedes y mi persona es, ¿cada cuánto sigo a Jesucristo? Hoy leo la Biblia y mañana ya no. ¿Cómo es que yo sigo a Jesucristo? Porque el estilo de vida debe cambiar. La mayoría no son discípulos en el mundo actual, y desde que Jesús está predicando esto, la mayoría no son discípulos. Es complicado. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le dedico yo al Señor? Ese cambio continuo, ¿cada cuánto es? Yo tengo alumnos y discípulos. Algunos, ¿has leído la Biblia? Ahí voy mejorando. Cuesta mucho a mí, de todos los discípulos que yo he tenido, los muchos o los pocos, y alumnos, yo no veo una constancia en eso. Discípulos míos, imagínense discípulo del Señor, que el Señor nos da a todos la invitación de ser sus discípulos, porque a veces somos discípulos de una persona, no discípulos de Jesucristo, más que claro. Pero si usted quiere ser discípulo de Dios, va a tener que cambiar su estilo de vida, porque Él necesita que usted esté en un constante aprendizaje con Él. Y eso es de todos los días. Pero uno les dice a todos, pues es que yo lo he recibido, sé que lo hemos dado. ¿Usted come todos los días? Sí, usted tiene que leer la Biblia todos los días. ¿Usted duerme todos los días? Bueno, casi todos los días. Bueno, usted tiene que orar casi todos los días. ¿Usted, no sé, se cepilla los dientes todos los días? Ahí de vez en cuando, casi todos los días. Casi todo lo hacemos, pero lo que es un tiempo con la palabra de Dios, con el Señor, no. Ya no estamos hablando nuevamente de alguien que es mi maestro, alguien que es mi didáscalo o que yo sea discípulo de alguien. Estoy hablando de Jesucristo. Vea usted el trono si se lo puede imaginar. Y si usted se puede imaginar ese trono, usted puede decirle a Dios, yo soy tu discípulo, y Él le puede decir, efectivamente usted lo es. O no me ponga excusas porque usted no ha tomado su cruz. Usted no ha muerto a sí mismo. Y usted así no me puede seguir. ¿Cómo me ve Dios a mí? No es ser discípulo de una persona, es ser discípulo del Señor. ¿Cómo me ve el Señor? ¿Ya me ve apto? ¿Ve que sí soy el seguidor que Él quiere? ¿O no me ve así? Por eso les decía, veámonos un espejo, no tanto el criticar a los otros. Yo, ¿cómo estoy yo con el Señor? Es una situación complicada. Dice Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con Él, claro. Iglesias llenas. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nuevamente la cruz. Dice que grandes multitudes iban con Él. A la fecha, esa es la situación que tenemos. Iglesias llenísimas, de que queremos alabar y que hagamos el concierto y que hagamos la actividad y que hagamos todo. Seguidores de Jesucristo no convencen. Estaríamos en otro panorama. Pero Él se vuelve, y nuevamente volviéndose a nosotros en el 2021, que el Señor nos esté llamando la atención y nos diga, si usted quiere venir en pos de mí, y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y su propia vida, usted no puede ser mi discípulo. Entiéndalo.
si usted no lleva su cruz y viene en pos de mí, usted no puede ser mi discípulo. Aborrecer es miseo, en el griego él dijo miseo, eso es amar menos. No es que está diciendo usted odia a su papá, no. Si no me voy al griego y lo veo en el griego es si usted lo ama menos. Si usted no ama menos a estas personas y su propia vida, usted no puede ser mi discípulo. Jamás Jesús nos va a poner a aborrecer en el sentido de odiar, porque Dios es amor. Pero sí nos está diciendo una hipérbole. Él está queriendo enfatizar, vea, tiene que amarme más a mí que a cualquier otra cosa. Y si usted no me ama más a mí que a cualquier otra cosa, usted no puede ser mi discípulo. Usted no me puede poner peros y no me puede poner circunstancias. La mayoría de jóvenes, es que tengo un examen, muy lindo el examen y como sea, pero Dios es más importante que un examen. Y es que tengo la situación con mi esposo, bueno, el Señor sabe eso, pero Dios es más importante que un esposo y que hijos. Hay personas que cuidado le tocan al hijo. Yo que soy maestra de niños, cuidado me lo toca, cuidado me le dice, como si fuera un Dios. No. Lucas 14, del 28 al 33. Jesús nuevamente los pone a pensar. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar? No sea que después que haya puesto el cimiento, las bases, y no pueda acabar, los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¡Qué vergüenza dejarlo ahí medio hecho! ¿O qué rey, qué clase de rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él? ¿Con cuántos? 20,000. ¿Puedo o no puedo? ¿Tengo la capacidad o no la tengo? ¿Ustedes creen que Putin no se pone a ver si puede o no puede contra Estados Unidos, contra China? O ahí dice, ay, mira, ya me voy a mandar. No. Un buen rey hace las cosas bien. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Le pongo el ejemplo de la torre, le pongo el ejemplo del ejército y conmigo, si usted no renuncia a lo suyo, usted no puede ser mi discípulo. Usted le va a quedar mal esa torre, le va a quedar mal esa milicia, usted no puede andar conmigo. ¿Ok? Pensemos nosotros ahorita, ¿qué es lo que yo tengo que no le he dado al Señor? Examinémonos. Si ya yo le he dado todo al Señor, el Señor sabe. Yo con esta persona cuento. Yo le quito un dedo, sigue conmigo. Le quito, no sé, le dejo sin cabello, pongo una alopecia, sigue conmigo. Lo mando y por causa de mi nombre le violan y 5 hombres, 6 hombres, sigue conmigo. Llamo y por cuestión del evangelio le cortan partes del cuerpo, sigue conmigo. Le echan humo en los ojos para que deje de ver, porque deje de predicar de Jesucristo, sigue conmigo. Renuncia a sacarse los 100 en el colegio por amor de mi nombre y prefiere sacarse 100 conmigo. Cada quien ve. ¿Qué es lo que yo no le he dado al Señor? Yo recuerdo cuando yo me expuse a esto, que fue a los 16 años, yo no sabía esto, yo no sabía que Dios tenía que ser mi Señor. Y a mí me encantaba sacarme 100. Un 100 para mí era, un 90 no, un 95 no, un 100. Yo quería 100. Pero empieza que tengo que leer la Biblia todos los días, que tengo que hablar con Dios todos los días, y no que tengo porque tengo, sino porque si quiero conocer al Señor, a quien yo le declaro Señor, tengo que conocerlo y pasar tiempo con Él. Ya no se hace fácil entonces. Entonces tengo que bajar a 95 y 90. ¿O no? Si usted no renuncia a todo lo que usted posee, usted no puede ser mi discípula. Y a veces voy a tener situaciones donde tengo que hacer vigilias y yo la quiero usted ahí presente orando. Señor, pero tengo examen, ve a ver cómo se acomoda. Pero yo la quiero ahí. Y entonces ya empiezan los cambios de prioridades. Entonces pasaron ya no los 100, no porque no quería, sino porque no había tiempo y tenía que tener tiempo para el Señor. Pero unos, padre, es que no me da tiempo. Si se pone a ver tele. Y se pone a jugar y se pone a ver sus seriecitas y luego se sale malos exámenes, pero no cuenta las cosas cómo pierde el tiempo. Prioridades. No, es que yo tengo mi esposo y no sé qué, se van a paseos y a todo. Y cuando es cosas de la Biblia, de la palabra de Dios, ahí no puedo porque ahí sí yo tenía que estar con mi familia. Porque no renuncia a paseitos.
porque no renuncia a algunas cosas, no a todo, pero a algunas cosas. El que no ama al Señor más que a cualquier otra cosa no es digno de ser discípulo. Es una realidad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Enfrentarse a esto es, uy, y eso les dijo Jesús. Ustedes también quieren irse, váyanse, porque es una realidad. ¿Elijo si irme o no? Pero si me quedo, ¿qué dijo Jesús? Le voy a reconocer delante del Padre. Qué bonito. Qué bonito que Dios en el cielo, Él, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él hable y diga, estos son los que yo he puesto en el 2021 y estos son mis discípulos y con ellos cuento en un 100%. Han muerto a sí mismos, se han negado, están tomando su cruz y me siguen. ¿Quiénes son? Cuesta verlos. Entonces, consideremos la situación. ¿Puedo agregar algo? ¿Sí? Sí, yo creo que pasa mucho, hermana Monse, porque nuestra mente está más centrada en lo natural, en lo nuestro, que en lo que Dios quiere, que en lo que Cristo quiere. Usted mencionaba algo acerca de las prioridades. Y yo recientemente daba un ejemplo enseñando algo donde yo decía que hay personas que llegando a su casa se dan cuenta que su teléfono, su celular les olvidó en la iglesia, en el templo. No importa la hora, ellos regresan por él. Pero si hay personas que llegando a la casa se dan cuenta que olvidaron la Biblia en el templo, dicen, da igual, en el siguiente servicio pues me la dan o la encuentro. O sea, el nivel de prioridades, y no negamos la importancia del teléfono, no, creo que a muchos nos está sirviendo, yo estoy aquí por medio del teléfono, y yo creo que eso es muy importante. Realmente, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿En qué estamos enfocados? ¿Si en lo que yo quiero o en lo que Cristo quiere? Cristo nunca se complicó. Le dijo, bueno, Pedro, ¿quieres irte? Márchate. ¿Por qué? Porque Pedro, o sea, Cristo sin Pedro hubiese sido el mismo. Claro. Pedro sin Cristo no hablaríamos de él. Y yo creo que nosotros, bueno, al menos yo lo tomo para mí, debo de entender eso, de que si yo hoy decido marcharme al mundo, Dios sigue siendo Dios. Así es. Él sigue siendo soberano, pero luego, ¿qué soy yo? Y cuando ya Él viene y nos habla las cosas tal cual son, sucede lo que sucedió en Juan capítulo 8. Y dice, y desde aquel día muchos de sus discípulos se apartaron, incluso Pedro dijo, Señor, hay algunos que por la palabra que están un poco duras están yendo. Entonces, el que es discípulo, como dijo una hermana anteriormente, pase lo que pase, dirá, aquí estoy. ¿Por qué? Porque ha comprendido que todo lo que ocurra ayuda para bien. Entonces, bueno, estoy siendo muy edificado por esto y yo creo que todos. Amén. Qué bueno. Amén. Es importante considerar la situación. Aquella persona que estaba construyendo esta torre, calcule los gastos. El que va al ejército, calcule si puede. Y el discípulo ve a ver si puede o no. El que quiere ser discípulo, puede renunciar usted a todo. No, me acuerdo, bueno, es que Dios nos ama, Dios quiere que seamos sus discípulos. Él sabe que podemos. Somos nosotros los que no. Porque Él es el que nos dice, sígueme. Él sabe que podemos. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas. Es con el Espíritu Santo, es con su poder, es con su guía, con su palabra, es Él. No somos nosotros, incapaces, imposible. Por eso dice, muera usted mismo. No es que con usted no puedo. Quiero usarle la mano, pero su mano le está usando para el mal, imposible. Muera usted mismo. Y ahora sí, yo perfecciono mi poder, ahí yo me muevo y hago lo rico, me muevo. Pero sí, pues si no, entonces, dejarlo todo en manos, en disposición del maestro, a tal punto que él diga, con usted puedo contar. Su misericordia, su amor es el que nos atrae a él. Y yo recuerdo cuando estaba recibiendo este mensaje que tenía 16 años, a veces me cuesta. Los jóvenes, ¿cómo cuesta que un joven siga a Jesucristo? Es un pero de peros. ¿Y cómo cuesta que una señora casada o un señor casado sigan a Jesucristo? Es peros de peros. ¿Y cómo cuesta que un anciano siga a Jesucristo? Peros de peros. ¿Y cómo cuesta que un niño siga a Jesucristo? Todos por razones. Los niños porque el papá no lo deja, la mamá no la deja o el chiquito quiere jugar. El joven porque quiere estar con sus amigos, con sus jueguitos, con sus emociones, con sus sentimientos, su noviecito.
Los mayores porque tienen muchas ocupaciones, su trabajo, cuidado los universitarios que tienen que terminar su carrera y no me toquen hasta que yo termine, y luego ponerme mi consultorio, mi bufete, mi edificio, etc. Las señoras casadas que no sé cómo es que idolatran tanto a su esposo y a sus hijos, no debería ser. Una cosa es el amor, el respeto, pero no, es que eso se pasa. Luego los ancianos que si yo hubiera sido joven, porque entonces toda su juventud no hizo y ahora menos. Siempre hay una excusa para todo esto. Pero bueno, en la misericordia de Dios, recuerdo, yo tenía 16 años y yo estaba con un montón de muchachos de 16 años. A todos nos expusieron la palabra, pero agarrémosla para cada uno de nosotros. Yo recuerdo, tenía una hojita y vieras cómo la he buscado. O yo no sé si fue que la quemé en la fogata donde yo le di mi vida a Dios, que fue un campamento, mi primer campamento. Y recuerdo que estábamos en el grupo y decía que de todas estas cosas, ¿qué le daría usted a Dios? ¿Está dispuesto a que cuando llegue a su casa esté quemada? Y yo, ¿cómo que me quemen la casa? ¿Está dispuesto a que hoy le quiten a sus papás? Yo, no, espérese. ¿Está dispuesto a perder una parte del cuerpo? Y yo, no, pero esto es demasiado, eso es exagerado. Así, yo, o sea, tampoco. Sí, porque es que Dios quiere disponer de su vida. ¿Usted está dispuesto a eso? Y yo, no, a muchas cosas no. Y yo recuerdo la primera vez me saqué como un 50 y yo, bueno, hoy le voy a, eran 5 días de campamento y yo, ahorita yo recuerdo que era Dios diciéndome, es que yo la estaba llamando a usted, yo quería que usted se pusiera ahí en la fila, pero yo, bueno, está bien, le voy a dar, ay, padre, si yo digo que te doy mi casa y llego después de este campamento y la casa está quemada por andar dando yo nada. Y yo ahí poniendo, yo está bien, la casa la doy. Y mis papás, no, eso fue una de las últimas cosas que yo, ay, Señor, voy a perder a mis papás. No, todo lo perdí, aquí perdí todo. Recuerdo que en el campamento, dice, este palito es usted, quémese como holocausto. Y yo, ay, yo sufrí, esa semana yo sufrí, pero todos escuchamos el mensaje, no solo yo. Pero bueno, el Señor me puso oídos para escucharle y yo sentía que Él estaba en todo lado diciéndome, la estoy buscando, sígame. Y yo, uy, Señor. Yo recuerdo que yo le di ese palito y yo quería hacer esta profesión, ahora saber que voy a hacer barrendera, no, yo ya no voy a hacer nada, yo sentía que todo era malo. Y ya cuando lo entregué, me sentí como, es que esto es en serio, yo no le estoy hablando a Dios, yo no le estoy mintiendo a Dios, yo entregué mi vida y yo oí el palito quemándose y yo, uy, Señor, qué cosa, qué hice, qué miedo. Y luego yo lloraba y yo, Padre, qué compromiso más difícil. Al día siguiente empezar a leer la Biblia y al otro día yo, es que yo le dije a Dios que le di mi vida. Y al otro día, es que yo le dije a Dios que le di mi vida. No necesitaba a alguien que me estuviera diciendo, ¿ya leyó la Biblia? ¿Ya oró? No, era un compromiso con el Señor. Esa es mi pregunta en esta clase. Con el Señor, no con el otro que le va a discipular o que usted va a guiar. Con el Señor, usted tiene ese compromiso de volverlo a ver. Yo te dije, Señor, Adonai, ahora sí. Esa es mi pregunta. Yo consideré eso, renuncié a lo mío para darle lugar al Señor. No a todos nos va a pasar. Recuerdo cuando yo lo escuchaba antes de que me pasara, no a todos nos va a pasar. Algunos vamos a tener que renunciar a nuestro trabajo, otros no, otros van a seguir. Eso depende de los llamados del Señor, pero yo decía al Señor, si el Señor me quita mi trabajo, si el Señor aquí, allá. Y yo estudié leyes, me gradué de abogada, trabajé como abogada, pero el llamado del Señor era súper más fuerte. Uy, no. Y yo decía, oh, no. Y Dios, yo la llamé. Y a usted la saco del trabajo, a otros no, pero a usted sí. Ay. Y ahí es renunciar al dinero y a los ingresos. Bueno, ¿cuánto elige usted? ¿Ganar $1,000 en un casito de derecho, de abogada, o ganar el reino de los cielos? Y ya no se puede. Cuando uno es discípulo de Jesucristo, el llamado de Jesucristo debe seguir, cualquiera que sea. Porque como les digo, algunos los van a llamar a dejar, otros van a seguir, otros van a terminar su vida trabajando siempre, otros, no sé, se van a pensionar, a jubilar, otros van a cortar ese trabajo y pasarse a otro. Eso depende. Eso ya depende de los llamados del Señor. Pero el Señor, cualquiera que sea mi situación, me está diciendo, deme su vida y renuncie a usted. Si no, es imposible. Ok, aquí vamos a terminar la clase y quisiera, si tenemos algún otro comentario. Hermana. Sí. Hola. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga a todos y
feliz año, ¿verdad? Disculpe que no podía meterme, no podía escucharlos. No, hermana, ahí donde usted está diciendo, yo digo que sí, hermana, un joven, una joven que quiere estudiar y que quiere servir al Señor, primero es Dios, ¿verdad? Porque primero es Él, porque sin Él no pueden seguir adelante en las metas que tengan, ¿verdad? Y igual, como dice usted, sí pueden ver tele, sí pueden ver un fútbol o pueden hacer y decir, no tengo tiempo para otras cosas. Por eso sí, yo digo que los jóvenes son capaces de sacarse no tal vez un 100, pero llegar a la meta, a que ganen el año o lo que sea, pero primero sirviéndole a Dios. Porque yo digo que si un joven o una muchacha se dice, no, yo no voy muy bien en el estudio y quiero servirle a Dios, o no puedo servirle a Dios porque estoy estudiando, pero yo digo que doblando rodillas y pidiéndole a Dios para salir bien en los exámenes y ir a la iglesia, leer la Biblia, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Están sirviéndole a Dios, están estudiando y sirviéndole a Dios, van a la iglesia. Es más, si quieren ser ayudantes de maestra o lo que sea, eso es un servicio para Dios. Y yo digo que sí, que sí lo pueden hacer, hermana, sí lo pueden y que Dios los va a premiar, porque así es, porque eso es estar ellos en el estudio de ellos, en un colegio, en la universidad, lo que sea, o no solo en los jóvenes, también en las madres o una persona, ¿verdad? Que quiera servirle al Señor. Decir, hoy no voy porque yo he escuchado muchas personas, digamos, amigas mías, lo que sea, que iban a la iglesia y decía, ay no, le decía yo, hermana, ya vas a llegar a la iglesia, tal vez yo pasaba por la casa. No, hoy no, dice, porque va a venir el fulanito y le tengo que hacer almuerzo. Digo yo, ay, pobrecita. Y ya, otro día, otro domingo, no, porque tengo que lavar y tengo que planchar y que no sé qué. Y yo, ay, Dios, pero eso no, para mí no es bueno porque, digo yo, están dejando las cosas. Digo yo, ¿por qué no lo hacen un día que no tienen que ir a la iglesia? O el que va a venir, decirle, mire, después de tal hora, estoy en mi casa, ¿verdad? Lléguese. Y también volver, digamos, servirle al Señor, y no es que se va tampoco a alejar de la vida codiquiana, ¿verdad? De la vida que usted va a vivir con sus amistades o su familia. Y si es más, si llega antes de irse a la iglesia, invitarlos para llevárselos para la iglesia. Igual. Sí, involucrarlos, así es. Correcto. Sí. Gracias, hermana. Que el Señor los bendiga. Amén. ¿Alguien tiene que decir algún otro comentario? No, estamos. Bueno, entonces, durante estas semanas vamos a estar viendo algunos principios, como les comentaba, en cuanto al maestro y el discípulo, pero es importante iniciar si soy discípulo del Señor y si Él es mi maestro, porque si no, este curso no va a tener sentido. Dios quiere trabajar con personas que estén dispuestas a darlo todo por Dios y no a medias. La mayoría de personas quieren a medias o si les satisface o no sus necesidades, si no es tan pesado, para mí me eligió perder los brazos, a otro no le eligió eso, pobrecito yo, entonces mejor me voy. Él es soberano, Él sabe lo que hace, somos sus criaturas, sus hijos y ojalá sus discípulos, y empezar a seguirlo como debe ser. En la Biblia tenemos muchos ejemplos y vamos a estar viendo un poco al respecto, pero Dios quiere ver con quién cuenta. Y no sé con cuántos de nosotros está contando y que dice, efectivamente usted sí es mi discípulo, o me está diciendo, le sigo invitando a serlo. Le estoy llamando y le estoy diciendo, sígame.
porque yo quiero trabajar en usted. Bueno, si no tenemos más que decir, por el momento lo vamos a dejar acá.